¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Ya ven, no hay plazo que no se llegue, ya estamos en otro martes de Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que nos está acompañando, porque ya verá usted cómo vamos a divertirnos, cómo vamos a aprender con un tipo de palabras muy especial, muy emotivas. Vamos a hablar de esas palabras que nombran a las pasiones y a los sentimientos, a los estados de ánimo. Son palabras que todos conocemos, que todos usamos, pero lo que la mayoría no sabemos es las historias que por ahí están escondidas en el pasado de estas palabras. Bueno, pues para hablar de este interesante tema, ya saben, su amigo Arturo Ortega Morán y también mi compañera Mariana, que la dejo que se salude. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Yo hoy vengo emocionada, eufórica, efervescente, apasionada bueno. Con todas estas palabras de las que vamos a hablar hoy. Va a estar muy interesante. Yo soy su amiga Mariana García Luna y sí vengo así como que con todo. Eso, muy bien, eso me gusta. Sí, y les voy a leer un breve párrafo de este gran autor, Alberto Ruiz Sánchez, en su libro 9 veces el asombro, que tiene que ver con las palabras de hoy. A esa hora, más que a ninguna, las palabras pueden ser bravos detonantes y en apariencia desde la nada. Desde el aire que cabe en sus vocales pueden avivar una y otra vez el fuego de la sangre. Órale, qué padre. Qué bonito es el lenguaje, ¿no? Cuando sabes expresarlo, cuando sabes escribirlo, usar las ideas pueden ser muy básicas, pero la forma de decirlo muy importante. Sí, cambia todo. Eso hace al escritor. Hace maravilloso. Exacto. Y fíjense, hoy precisamente hablando de palabras hermosas y historias divinas, traemos un libro de regalo. Bueno, es uno de mis libros favoritos, es El Cartero. ¿Se acuerdan de la película Il Postino, que hace muchos años ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera? Bueno, estaba basada en la novela del chileno Antonio Escármeta y es El Cartero de Neruda. Así que no se pierda esta oportunidad, por favor, de leer esta novela. Llámenos, ya saben, al 2020-8865 y también por WhatsApp al 8126-113535. Acuérdense que al WhatsApp, por favor, tienen que poner su nombre y, bueno, contestar lo que ahorita le vamos a presentar del juego de palabras, que ahorita nos va a decir Arturo qué es lo que tienen que hacer. Sí, claro, y recordar también que en WhatsApp es exclusivamente mensajes escritos. Ahí no nos llamen porque no nos es posible contestar. Aquí tenemos el teléfono y es difícil. Pero sí los mensajitos, ahí nos vamos dando tiempo de leerlos. Entonces ya tiene WhatsApp, o si quiere marcar por teléfono, el tradicional 2020-8865, y usted va a participar en este juego de palabras que nos ha preparado producción para ustedes. Vamos a verlo, yo creo que va a estar interesante como los que suelen poner para nosotros. Adelante. El juego comienza en 3, 2, 1. Pues ya está, ya ve. Entre todas esas sílabas que usted vio allí, vamos a construir palabras de 2 sílabas, eso es, bisílabas. Como por ejemplo, una pudiera ser toro, que no sé si estaba allí, pero esa sería de 2 sílabas, toro. Sí, sí estaba. No sería válido, por ejemplo, torito, porque esas serían ya 3 sílabas, ¿verdad? Ni torote, tampoco. Bueno. Ok, entonces busquen palabras de 2 sílabas, váyanlas anotando y llámenos 2020-8865 y ya saben el WhatsApp. Y además ahí les va la pregunta alternativa. Esta vez es un poco folclórica, fíjense bien.
Voy a decir un refrán vestido de domingo, vestido de elegancia, y ustedes me dicen cuál es. Es un refrán muy conocido. El refrán dice así: crustáceo que pernocta entregado a los brazos de Morfeo es arrastrado por las corrientes del riachuelo. ¿Qué refrán será? O sea, en palabras simples y llanas, usted nos tiene que decir qué es lo que dijo aquí nuestro compañero Arturo. Bueno, ahí consúltelo. Ahí lo voy a estar diciendo a través del programa. Está muy fácil. Bueno, vamos a entrar en materia con estas palabras de las pasiones, de los sentimientos, y vamos a empezar con una palabra que usamos para reflejar ese estado de ánimo que a veces nos hace ver un poco apagados, como tristes, como una tristeza especial que a veces no nos la podemos explicar, pero que la tenemos. La palabra es, y suena bonito la palabra es melancolía. Está padre la palabra, ¿no? Melancolía. Sí, es bonita. No es tan bonito sentirla a veces, pero Pues, es linda la palabra. Es linda, ¿verdad? Sí. Se parece un poquito al sentimiento, eso como cuando tienes nostalgia por algo, ¿no? Añoranza. Sí. ¿no? Pero fíjate que lo interesante, amigos, lo interesante es que esta palabra está muy relacionada con creencias antiguas. Y por eso yo digo que muchas veces las palabras guardan nuestra historia, porque allá por la Edad Media, y todavía un poquito más acá, había la creencia de que nuestro temperamento, nuestro carácter, estaba regido por 4 humedades o 4 humores, que es lo mismo. Esos líquidos, esos humores, esas humedades que teníamos en el cuerpo, según ellos entendían. Uno era la sangre, otro humor, otra humedad era la flema, otra humedad era la bilis amarilla y la cuarta era la bilis negra. Bueno, esta bilis negra, decían en aquel entonces, que era la que cuando predominaba hacía que las personas fueran así como tristes, taciturnas, como cansadas, ojerosas, sin ilusiones, como decía la canción. Sí. Entonces, eso era por eso se llamó melancolía, porque ¿qué creen? Fíjense, en griego, bilis no se decía bilis, se decía colé. Entonces, esta palabra colé, de ahí combinado con el melanos colé, melanos quiere decir negro en griego. Oh. Entonces, melancolía literalmente significaría bilis negra. Melancolé, bilis negra. Cuando ella predominaba, nos proporcionaba un carácter de tristeza. Entonces, esas eran las personas melancólicas. Entonces, bueno, ahí está el origen de la palabra. Una antigua creencia ya desechada por la ciencia, pero que ha dejado su huella en esta palabra. En el idioma. Fíjate. Oye, y otra palabra es, ay, perdón, vengo un poquito mal de la garganta, es la furia. ¿Alguna vez has sentido así furia? Sí, pues te pones furioso cuando algo te molesta, cuando las cosas no salen o que una persona te exaspera, entonces te pones furioso. Sí, ¿no? Y bueno, es que y la furia nos puede hacer cometer muchísimas atrocidades, ¿no? Porque es como una ira, pero exaltada, ¿no? Es una gran irritación, una gran cólera, esta furia. ¿Y saben de dónde viene? Pues fíjense que viene del latín, proviene tiene un origen mitológico, proviene de las furias, que eran unas divinidades infernales. Eran las encargadas de castigar a los hombres que obraban mal, ¿no? A los asesinos sobre todo. Ellas eran las divinidades de la venganza. Y eran 3, se llamaban Alecto, Tisífone y Megara. Ellas moraban en los infiernos y lo que hacían es que corrían atrás de sus víctimas como perras embravecidas, así dicen, ¿no? Y aparte eran como unos demonios alados con serpientes en vez de cabellos, llevaban en una mano llevaban un puñal, en otra llevaban un látigo, una antorcha y pues se encargaban de eso, ¿no? De correr tras estas víctimas para castigarlos hasta volverlos locos. Entonces, por este movimiento que ellas hacían, ¿no? De ir corriendo con este ímpetus y con este enojo, con esta ira, pues se dice que iban furiosas, ¿no? Hasta que volvían locos a estos hombres. Entonces, pues de ahí también les viene el nombre de la furia y el hecho de sentir esa furia así, que es una ira, pero todavía más fuerte.
¿no? Ándale, o sea que Más seguramente elevadas. la primera expresión es decir, anda hecho una furia, ¿no? Sí, o sea, como una de exactamente. esas mujeres de Anda esas hecho divinidades. una furia como esas Y ya de ahí viene divinidades, sí. estar furioso, furor, yo creo que por ahí ha de estar emparentado, ¿verdad? Pues sí, yo me imagino que sí, ¿no? También. Bueno, y fíjate está que causando otra palabra furor. también refleja uno de nuestros estados de ánimo, cuando las cosas de pronto te motivan, de pronto se genera una energía especial, muestras algo así que podríamos llamar entusiasmo, ¿no? Andas muy entusiasmada con algo. Yo estoy muy entusiasmada de estar en este programa, por ejemplo. Ándale, ok, muy entusiasmada porque está a punto de salir tu nuevo libro. Ay, sí, uy, bueno, eso me pondría eufórica. O hay muchas razones para Sí. estar entusiasmado, ¿no? Porque nos aumentaron el sueldo, porque nuestro hijo ya va a terminar su carrera, en fin, hay mil motivos. Esas expresiones se notan en la cara, se notan en el movimiento de las manos, en el lenguaje corporal. Pero fíjate que una vez yo vi una frase de unas personas que discutían sobre si Dios existía o Dios no existía. Y uno de ellos, pues justificando que él era ateo, usó esa expresión, decir, eso sí, yo soy un entusiasta ateo. Y ahí yo hice el clic luego, porque yo ya para entonces ya sabía el origen de la palabra entusiasmo. Entusiasta. Claro. Fíjate que es griega la palabra, pero en griego la raíz que está ahí encerrada en esta palabra entusiasmo es enteos. Teos en griego significa Dios. De ahí teología, etcétera, ¿verdad? Bueno, enteos literalmente significa el que está poseído por un Dios, el que está lleno de un Dios. ¡Qué hermoso! Es que está lleno ¡Qué de hermoso, Dios, lleno de claro! esa energía divina. Ajá. Y se usaba en principio mucho para las sibilas, estas mujeres que entraban como en trance para poder hacer predicciones de los oráculos, y entonces estaban entusiasmadas, con muchos aspavientos, decían sus profecías, etcétera, porque se creía realmente que estaban poseídas por un Dios. Entonces, ese es un entusiasmo, el que está poseído por una energía divina, y ahora sí, ya del sentido que quiera, pero ese es el origen. Ah, mira, qué hermoso, qué hermoso. Creo que ya nos tenemos que ir a un corte, pero vamos a ver la caja de palabras. Acuérdese, tiene que buscar estas palabras bisílabas. Hay un montón, pueden formar muchas, no tenemos un número preciso, así que usted ahí nada más póngase a buscarlas. Vamos a ver y llámenos al 2020-8865 o mande su WhatsApp al 81 26 11 35 35. Vamos a ver la caja de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. Las pasiones son los vientos necesarios para dar movimiento a todo, aunque a menudo sean causa de huracanes. Crustáceo que pernocta entregado a los brazos de Morfeo es arrastrado por las cristalinas aguas del riachuelo. A ver, esa es en forma poética. ¿A qué refrán nos estamos refiriendo? 2020-8865 o por el WhatsApp, ¿tú te lo sabes? 81 26 11 35 35. Que ya estamos recibiendo por aquí llamadas de WhatsApp, muchas gracias. Y mientras usted se anima, vamos a continuar con esta lista de palabras y ahorita al final del bloque volvemos a pasar al juego de palabras, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a continuar con envidia. Ah, la palabra Luego envidia. ese sentimiento que luego nos corroe, ¿no? Porque no poseemos lo que el otro tiene. Porque queremos lo que la otra persona tiene, pero
Pero aparte nos queda una incomodidad. Sí, hay una molestia ahí, hay un pesar, precisamente, hay celos también, ¿no? Mira ahí como esa muchacha. Le está presumiendo el anillo de compromiso. El anillo, sí, okay. Sí, no, y luego ya ves que dicen eso de la envidia de la buena. Ah, sí. Que está un poco, entra a discusión, ¿no? Eso de si existe o no existe la envidia de la buena. Pero bueno, eso no lo vamos a discutir aquí. Lo que vamos a platicar es de dónde viene esta palabra. Que su origen es bastante curioso porque viene del latín invidia, que tiene la raíz invidere, ¿no? Que es de ver, es mal de ojo, fíjate, viene del mal de ojo, con este concepto como de meter la vista en el interior de alguien, ¿no? Con esta idea de que la mirada puede ser muy fuerte, muy penetrante, tiene mucha energía, ¿no? Y entonces tú puedes afectar a otra persona. Si han escuchado por ahí, por ejemplo, cuando dicen que a un niño chiquito le hicieron mal de ojo, ¿no? Y que tienen que barrerlo con un huevo, porque pues todo el mundo lo estaba ahí como queriendo chiquear al niño, ay, que qué bonito y qué bonito, ¿no? De hecho, también tenemos como para contrarrestar este mal de ojo es, déjame lo toco, ¿verdad? Para no hacerle mal de ojo, porque ya lo tocas y aunque no sea tuyo, pero bueno, ya por lo menos ya le saca la energía. Hace tierra. Sí, pues no sé por qué será, pero la cosa es así. La cuestión es que esta palabra de envidia viene de ahí, o sea, su origen es esto del mal de ojo. Interesante, fíjate. Fíjate, ya aprovechando el comentario, esta creencia del mal de ojo, ya ven, es antiquísima, porque si para los romanos invidere era eso, de como afectarte con la vista, ahí nacen otras palabras, fíjate, como la palabra inocular. Ya ves que inocular ahora lo usamos para las vacunas, que te inyectan el mal para que tú reacciones. Bueno, originalmente inocular, ocular de ojo, era lo mismo, era meterte el mal a través de los ojos. A ver. Así, haz de cuenta. No. Bueno, yo personalmente soy escéptico a eso, pero bueno, ya cada quien tendrá su opinión. No estamos aquí para cuestionar creencias. Vámonos con otra palabra, los celos. Los celos es ese sentimiento también medio incómodo, porque qué feo. Generalmente es resultado de la inseguridad, ¿verdad? Sientes celos con la pareja porque de pronto piensas que te está haciendo de chivo los tamales, o de pronto crees que te lo pueden quitar o te la pueden quitar, depende, se da para los dos lados, y entonces tratas de controlar, mira, así como esa muchacha ahí que le gustaría y está imaginando poder tener una cadena para que no se le vaya el susodicho. Pero pues y acá el otro muchacho ahí en la cara, así como de ¿con quién estará hablando? Checando. ¿Qué le estará diciendo? Sí. ¿Tú eres ¿Y celoso? quién será? No, fíjate que creo que no. Sí, todo tiene momentos de celos, pero hay gente que lo lleva a lo enfermizo. Sí, no, bueno, eso es lo que no es bueno. Lo otro es natural. Cosa, claro. Todos en cierto momento nos da celos. Pero esta palabra celos, fíjense que tiene su origen en un concepto que es algo que hierve. Entonces, pues, digamos, naturalmente eso que hierve, eso como que sientes ese quemor por alguna razón, se convierte en metáfora para ese que te quema cuando tienes ese sentimiento. Por eso también algo similar se da cuando se habla de que las hembras de las especies animales que andan en celo tienen la misma raíz, que tiene con ese de hervir, con ese sentimiento de aparearse, ¿verdad? Que tiene en muchas especies. Sí, pues vamos a decir una cierta urgencia, pues algo que brota de la naturaleza de la vida, ¿no? Entonces, allí está el origen de la palabra, un ardor, un fervor, una ansiedad, ¿verdad? Y eso es lo que se siente cuando sientes que se te puede ir la susodicha. Híjole. O Oye, el susodicho. Y luego si se te va, ¿no? Te dejan o lo que sea, ¿sientes un coraje? ¿No? ¿A poco no? Ah, sí, el coraje, pues sí te da bueno, coraje. A lo mejor no te ha pasado, no lo sé. Pero bueno, fíjense que esta palabra coraje, ahí vemos un muchacho, pero así gritando, ¿no? De coraje. Pero tiene dos maneras de verse, de concebir esta palabra, que puede ser positiva y negativa. La manera positiva de ver el coraje es cuando lo utilizamos como para decir que hay un empuje, ¿no? Que hay valor, arrojo. Y la manera negativa es precisamente cuando hay ira, irritación, hay un enojo así como muy fuerte. Y esto, pues, ¿de dónde surge? La palabra viene del francés antiguo courage,
espero estarlo pronunciando correctamente, pero en origen viene del latín cor. No sé si se acuerdan, en algún otro programa ya vimos esta raíz, cor es corazón. Y esto se decía porque en aquellas épocas donde pues el mundo estaba lleno de guerras y batallas, que ya no pasa eso, ¿verdad? Pero en ese entonces, bueno, los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo, entonces los soldados eran hombres pues muy arrojados, muy valientes, valerosos, y por eso se decía que tenían mucho corazón. Sí, pero al momento también de estar en estas batallas, en estas guerras, enfrentamientos, imagínense que debe haber sido algo espantoso, lo vemos en las películas épicas, ¿no? De hecho, ahí pasó una imagen ahorita de qué era 300, sí, ¿no? Entonces podemos ver pues que realmente sí eran hombres pues muy valientes, pero al mismo tiempo ese enfrentamiento, les decía, con el enemigo, pues también les llevaba a tener mucho enojo, ¿no? Mucho ira, exacto, mucha irritación, precisamente por eso. Entonces, por eso el coraje es que también pasó a ser una palabra con este concepto de ira, irritación, enojo, y no solamente de valentía o empuje. Pues fíjense qué interesante que atrás de la palabra coraje está el corazón. Interesante. Exacto. Bueno, mira, también hay la palabra, un sentimiento. ¿Has sentido tú alguna vez angustia? Yo te Muchas contara. veces. Ay, por mí ya hasta casi me echó el micro. Si yo te contara. Sí, la angustia se siente en circunstancias en las que de pronto sientes que algo se sale de tu control y va a pasar algo que no está en ti evitarlo, ¿no? Entonces se siente esa angustia de que tú quieres, pero no se puede evitar. Y entonces es muy feo, ¿verdad? Ese sentimiento. Y llama la atención cómo nace la palabra, fíjate, angustia se parece a la palabra angosto, ¿verdad? Angustia, sí, angosto. Uh-huh. Bueno, ahí está la clave de cómo nace esta palabra. Fíjate que en latín los angostus le llamaban así. Angosto quiere decir estrecho, ¿no? Uh-huh. Ya es, cuando una cosa es angosta es que es estrecha. Bueno, sí, le llamaban así cuando tú andas en caminata, en el campo, en el monte, de pronto te encuentras con pasadizos en donde hay un abismo y pegado a la montaña, el lugar por donde puedes caminar es muy estrecho. Casi que vas pegado a la pared de la montaña y con mucho cuidado y viendo hacia abajo el abismo. Entonces, esos pasadizos les llamaban angustus. Y entonces de ahí hacen la metáfora y a ese sentimiento que te da cuando vas pasando por ahí, le empiezan a llamar angustia. Claro, totalmente. Entonces imagínate, pues no has de ponerte en ese lugar. Ajá. Iba un ejército caminando por ahí y era pues totalmente debilitado, expuesto a que ahí lo atacara el enemigo o simplemente dar un mal paso y caerse. Entonces, curioso que la angustia viene de lo angosto por ese sentimiento al atravesar un pasadizo en el que te amenaza el fondo de un desfiladero. Híjole, no, pues ahí la verdad es que ninguno podría ponerse eufórico, ¿no? Por ejemplo, porque la euforia es esa alegría exaltada, ¿no? Es esa alegría así como intensa, con un optimismo exacerbado, ¿no? Digamos. Y generalmente pues nos lleva así a brincar, ¿no? Como esa imagen que ven ahorita en su pantalla, ¿no? O nos lleva a bailar o a hacer grandes manifestaciones, ¿no? O mover, como yo en este momento que estoy moviendo así las manos, o hace rato cuando me presenté el inicio del programa, decía, es que estoy eufórica, ¿no? Como anoche que fuiste a ver a Villoro. Como anoche que fui a Villoro, sí, fui a ver a Villoro. Estabas eufórica. Sí, estaba eufórica, pero luego me entraron unos nervios cuando lo vi, pero bueno, esa es otra historia, luego se los platico. Pero bueno, la cuestión es de dónde viene esta palabra euforia, viene del griego euforia y con el concepto de es una sensación de bienestar y significa llevar lo bueno. Euforia se dividen en eu, que tiene el concepto de bueno, y fero, pero se escribe con PH. Fero es llevar. Por ejemplo, hay unas palabras que tienen relación con esto, como eutanasia, que es el bien morir, o eufemismo, que es hablar bien de algo. Hay otra palabra que es bastante polémica, Lucifer, porque en sus inicios esta palabra tenía más,
hablaba de que era él, hasta me pongo nerviosa, decirlo, era el portador de la luz, o sea, El innombrable. el innombrable. Sí, era el portador de la luz. Ya después se le cambió el significado, pero eso era lo que llevaba en sí esta palabra. Entonces, también está metáfora, ¿no? La metáfora quiere decir que te lleva más allá, ¿no? Más allá más allá, meta, foros, llevar. Exactamente, llevar, ¿no? Entonces es eso, llevar lo bueno, y entonces euforia, pues es eso, es esa estación de bienestar que hay que llevar lo bueno. Interesante cómo de esta palabra, al separarla, bueno, feros, llevar, y empezamos a ver familias, ¿no? Sí. Me acordé de esa canción que dice, cuando recibas esa carta sin razón, pero decía Eufemia, pero es Eufemia. Bueno, Eufemia, Sí. ese nombre significaría la que habla Bien. Sí. Está bonito el nombre, ¿verdad? Sí. Ya ves, así que si tiene una hija, póngale Eufemia, no pasa nada. No le pongan así. Bueno, ya cada quien sabe. Bueno, sí. Pues así van saliendo las palabras. Sí. También, ya por ahí mencionamos la palabra cólera, que es también una de sus significados, es ese enojo exagerado, ¿no? El estar colérico, lleno de cólera. Que alguna vez tú también ya mencionaste cómo esta palabra hace diferencia, depende el artículo que le pongas. Si tú dices la cólera, te refieres al sentimiento, ¿no? Sí. Pero si dices el cólera, entonces te refieres a una enfermedad, una epidemia muy que hace estragos o que hizo estragos en el pasado. Bueno, en ambos casos, las dos palabras tienen como raíz otra vez la misma que melancolía. Fíjate, melancolía, cólera, colé viene siendo la bilis. Otra vez volvemos a las ideas viejas de que aquí en este caso la bilis amarilla cuando predominaba, generaba una personalidad de alguien muy enojón. Es muy colérico, así lo llamaban. Así como había personas melancólicas, muy tristes, había personas muy coléricas, que eran las muy enojonas. Donde cólera viene de colé, bilis, la bilis dominante. Entonces, de ahí también viene la palabra cólera. Fíjate. Oye, y de la euforia y de la cólera nos pasamos a la alegría, ¿no? Ese sentimiento de bienestar. Yo creo que todos quisiéramos estar siempre, ¿no? Ahí, en ese estado de ánimo, porque nos sentimos vivos, vivaces, ¿no? ¿No te gustaría estar así siempre? Sí, claro. Alegre. No le gusta estar alegre, claro. Es lo que quisiéramos estar siempre, ¿verdad? Pero necesitamos también momentos de tristeza para poder apreciar la alegría, ¿verdad? Así que... Sí, bueno, vivimos en un mundo dual y para apreciar una cosa tenemos que vivir la otra y en fin, ¿no? Pero esa es otra cuestión. Pero la alegría viene del latín al hacer y alacris, ¿sí? Y esto con un concepto de lo rápido, lo que se mueve mucho, ¿no? Lo que está animado. De hecho, por eso ese sentimiento de ánimo, ¿no? Lo que está vivo. Por ejemplo, cuando una persona está alegre, es una persona vivaz, es una persona viva, es una persona que se mueve mucho, que a lo mejor también rápidamente hace cosas, ¿no? Porque tiene este ánimo. Y esto en contraposición de la tristeza. Cuando una persona está triste, está apagada, está pasiva, está incluso hasta como estática, ¿no? Entonces aquí es una palabra que, dependiendo la manifestación física, ¿no? de la persona, es que la podemos, se le pone el nombre, vaya, ¿no? O sea que alegría es movimiento. Así Alegría, lo estás diciendo. exacto. Alegría así, es movimiento. Así lo imaginaron los romanos cuando formaron esta palabra. Así es. Bueno, vamos a ver, echarle otro ojo al juego de palabras para que usted nos llame y encuentre palabras de 2 sílabas. Recuerde 2020-8865. Y antes de que empiece el juego, les recuerdo rápidamente la otra opción, que es el refrán. A ver si me acuerdo todavía. Crustáceo que pernocta entregado a los brazos de Morfeo, es arrastrado por las cristalinas aguas del riachuelo. Y con esto díganos qué refrán es para llevarse. ¿Qué es que se van a llevar? Ay, este maravilloso libro de Antonio Escármeta, El cartero de Neruda. Bueno, o si no, participen en el juego de palabras que van a ver a continuación. Adelante. El juego comienza en 3, 2, 1.
se ahoga más gente en los vasos que en los ríos. George Christoph. Féminas, felices y fecundas. 3 palabras que tienen en común empezar con fe, la sílaba fe. Féminas, felices, fecundas. Uno pudiera pensar que nada tiene que ver uno con la otra, pero sí la hay. Al estudiar este tema a mí me llamó la atención, por ahí de pronto la primera explicación que encontré para la palabra fémina, de pronto me pareció muy rara porque decía, fémina viene de fe menus, o sea, la que tiene menos fe. Uh-huh. Explicación acuñada en la Edad Media, una época muy oscura en donde a la mujer se le veía como casi como representante del diablo en la tierra, ¿no? Porque era la que echaba a perder a los hombres, la manipuladora, la que por culpa de ella nos pasaban todas las desgracias. Desde que Eva le dio en la torre a la humanidad por haber agarrado la manzana. Uh-huh. Y todas estas ideas aparecen en un libro que dejó mucha huella en la Edad Media. Es un libro que se llamaba Malleus Maleficare, que en latín, si lo traducimos, podríamos decir que se llamaría Mazo de Brujas. Lo escribieron 2 monjes dominicos, allá europeos, donde a la mujer la pone como campeón, ¿verdad? Y ahí es donde ellos dan esa explicación de dónde surge la palabra femenino, feminos, es la que tiene menos fe, las culpables de todo. Y ahí viene todo el por qué a muchas mujeres las quemaron en la hoguera porque de cualquier cosa las acusaban de brujería. Pero bueno, quitando estas, digamos, cosas de la historia que a veces uno no explica por qué pasaron, ya metiéndonos a terrenos serios, encontramos que no, que la verdadera explicación del origen de fémina es más bonito, es más natural, más acorde a lo que uno se observa. Nos vamos a una palabra muy antigua, fei, que podría haber sido así como fei, que por alguna razón tenía el concepto de amamantar. Entonces, fei era amamantar, ¿a quién? Pues al bebé, ¿verdad? Era una actividad, una acción muy propia de las mujeres. Pues la mujer era la madre, la que amamantaba, fei. Entonces, al relacionar esta acción con la mujer, de ahí al decir fémina, prácticamente podríamos decir que en su origen el concepto era las que amamantan, que ahí escondidito sería, bueno, las que dan a luz a los hijos. Uh-huh. Y esta misma raíz fei da origen a la palabra fecunda, porque bueno, en aquellas sociedades en donde el papel de la mujer era básicamente ese, tener hijos para que la tribu siguiera creciendo. Entonces, fecunda guarda esa misma raíz fei, que propiamente podríamos entender como que es la fémina que tiene muchos hijos. Fecunda, o sea, muchos a quien amamantar. Seguimos con ese concepto. Entonces, las féminas fecundas. Y entonces, pues cuando por las circunstancias que ustedes quieren, alguna mujer no podía tener esa característica de ser fecunda, pues no era bien visto por aquellas sociedades. Y la que sí lo era, pues era feliz. ¿Quién sabe? Era el tiempo ¿Quién en sabe? que pero se la creían. Sí, no, era el tiempo en que la felicidad estaba basada en la fecundidad. Uh-huh. Estamos hablando de una época medieval, oscura, anterior, yo creo que hasta primitiva, porque así se entendía la naturaleza. Y entonces encontramos que la palabra félix en latín, que de donde viene felicidad, era, digamos, el bienestar de las mujeres que, entre comillas, estaban cumpliendo con su misión de ser fecundas. Y entonces, bueno, pues eso genera toda una ideología de una época de la que no ha sido fácil salir, ¿eh? O sea, digamos que pues todavía sospechas. Sí, esos conceptos siguen en algunas partes todavía vigentes. Todavía hay ciertos prejuicios contra mujeres que por alguna razón deciden no tener hijos, etcétera. Pero yo creo que eso ya se ha superado en mucho, ¿no? Ya actualmente ya para ser feliz
ya no se necesita, es más, ni siquiera ser mujer, porque el concepto ya trascendió, ya también ya los hombres somos también felices. pueden ser felices, les damos Sí, chance. sí, y sin tener que ser fecundos ni amamantar a nadie, no, o sea, ya es un concepto más general. Se escapó, la palabra felicidad se escapó de su concepto inicial. La palabra fecunda pues ya agarra otro sentido más natural. Y pues en este caso la palabra fémina se sigue usando para referirse a un género, a la mujer. Que fémina, de ahí viene también la palabra femna, fembra, hembra. La palabra hembra también está asociada con esa fe, esa sílaba fe. Entonces por eso a esta sección le llamamos, vamos a platicar un poquito de las féminas felices y fecundas, que ya ven ustedes, todo parte de una misma raíz. La acción de amamantar. Pero bueno, esto nos cuenta la historia de cómo se veía en nuestras sociedades primitivas ese papel de la mujer. Ahora puede ser fecundo no teniendo hijos, haciendo muchos libros. Sí, yo por eso tengo librijos. Además, tengo muchos ¿verdad? librijos, sí. Ya las cosas van cambiando y soy muy y feliz. eso para bien, ¿verdad? Así es. Oye, qué interesante, qué interesante. Pero fíjense, ahora les traemos unas frases muy interesantes porque dentro de estas frases tenemos unas palabras. Pues de las palabras domingueras. Que antes decía nuestra amiga Adriana Loaiza, la que le mandamos un afectuoso saludo. Sí, aquí saludos, vamos a seguir Adriana. de pronto mencionando algunas, pero en un contexto de uso, ¿verdad? Entonces vamos a decir una frase. A ver, échate la primera. Yo me echo la primera. Fíjese, ya muy entrada la noche, María seguía esperando a Luis, celosa y llena de achares. 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 A que no habían oído esa palabra, ¿o sí? Yo no. Yo no. Yo hasta que hicimos el guión. Sí, hasta que dijiste, no. ¿Y saben qué significa achares? Pues son celos, penas, tormentos amorosos. Ándale. Entonces, fíjense, ahora ya tienen una nueva palabra cuando se sientan así con esos tormentos por cuestiones amorosas. Para ya no decir ando muy celosa, puedes decir ando llena de achares. O también vale para los hombres. Que no son achaques. Porque esos son otros. Estos son otros. Estos son achares. Sí, achares. Y que la palabra achares está relacionada con una palabra del caló gitano, hachares, que también tenía ese sentido de quemazón, muy parecido a lo de los celos, Sí. de algo que sí, te quema. algo que te quema por dentro, sí. ¿no? Sí. Entonces, interesante. No, sí. Déjame ver La si yo siguiente encuentro frase. otra. A ver, ahí va. Mira, Miro. no voy a dejar que me hieras con tus inquinas. Inquinas. ¿Qué son las inquinas? Pues la mala voluntad, ¿no? Claro, fíjense, las inquinas es una palabra para referirse a esa actitud de ciertas personas que te agarran mala voluntad, ¿verdad? O sea, animadversión, y que no se conforman simplemente con que no les caes bien, sino que actúan para interferir en tu vida, en tus propósitos. Yo, por ejemplo, si te tengo inquinas, si te tengo inquinas contra ti, si tú quieres hacer algo y está en mi mando evitarlo, lo voy a hacer por abajo del agua. Voy a decir, oye, Mariana va a querer esto, pero no, ella no conviene porque ustedes no saben, pero Mariana esto, Mariana lo otro. Y entonces Híjole, de pronto no. ya te dicen, Sí. no, y Mariana siempre no. Entonces ese tipo de actitudes son las inquinas, que van más allá de la pura mala voluntad. Acciones para hacerte daño. Sí, no es como a veces la envidia, ¿no? Que hablábamos hace rato, que es nada más, híjole, yo quisiera tener lo que se tiene, pero no haces nada, ¿no? Aquí la inquina sí es cometer Así algo, es. ¿no? Bueno, yo les traigo otra frase. La algazara de los aficionados se desataba en cada gol de su equipo. La algazara. Órale, para los futboleros Fíjate, esa para está muy los buena. futboleros está padre. Que, bueno, esta palabra tiene que ver con el ruido, la gritería jubilosa, ¿no? Las manifestaciones de júbilo, la alegría, ¿sí? Y se parece un poco a algarabía, nada más que algarabía sí también es ruido, son manifestaciones, gritos y esto, pero algazara se enfoca en la alegría y la algarabía no necesariamente. Sí, tú por ejemplo vas a un mercado y que la gente está hablando al mismo tiempo, es algarabía, porque no necesariamente pueden estar felices. Pues habrá unos felices porque han vendido mucho y otros no, otros ¿verdad? enojados, pero si hay mucho ruido, es algarabía. Pero algazara es todos muy contentos, disfrutando jubilosos. Porque metió el gol su equipo. Exacto. O porque acaba de venir Villoro y todo el mundo muy contento porque fue a ver, ¿verdad? Entonces viene la algazara. Ahí viene la algazara. Bueno, pues aprendámonos esa palabra de origen árabe, algazara, que está interesante. Sí, está muy linda. Y hay otra ¿Tienes que otra? una canción de
de Palmerín, el yucateco, que se llama Semejanzas. Entre las almas y entre las rosas hay semejanzas maravillosas. Así empieza la canción. Ay, qué bonito. Y hay una frase en la canción que dice: almas enfermas de amargas cuitas, rosas ajadas, mustias marchitas. Bueno, de estas palabras vamos a coger nomás una: cuitas, amargas cuitas. Amargas cuitas. Bueno, fíjate que esta palabra cuita es una palabra también muy usada antes, como que ha venido poco a poco cayendo en desuso, pero se refiere a tristezas, amargas, o sea, esa sensación de malestar. De aflicción. Aflicciones, exactamente. Y entonces, cuando tú dices, no, hombre, estoy acuitado, fíjate, acuitado, sí. Está muy afligido, que eso generó un mexicanismo, como que acuitado no nos sonó, y aquí dijimos, estoy muy agüitado. Entonces, cuitas está relacionado con estar muy agüitado, o cuando tú dices, no, hombre, ya se agüitó la fiesta, como que ahí le dimos un cruce con el concepto de agua, pero bueno, cuitas. Vamos a aprendérnosla como una alternativa a aflicción. Oye, vamos a dar la última oportunidad, ¿no? Sí, Primero sí, el refrán y luego el juego de palabras. Ahí les va última vez el refrán. Crustáceo que pernocta, entregado a los brazos de Morfeo, es arrastrado por las cristalinas aguas del riachuelo. ¿Qué refrán es? Está muy fácil, me encanta. Bueno, ahora recuerde que si nos llama, nos manda un WhatsApp, esta es su última oportunidad, ¿eh? Se va a llevar este maravilloso libro que les comentaba hace un momento, del chileno Antonio Escármeta, El cartero de Neruda, y lo único que tiene que hacer es o contestar la pregunta del refrán que aquí nos dijo Arturo, o unir las sílabas que van a ver ahorita en el juego de palabras, convertirlas en palabras bisílabas. Vamos a ver el juego. El juego comienza en 3, 2, 1. A veces se siente más la angustia esperando un placer que sufriendo una pena. Sidonie Colette. ¿Usted sabe qué tiene que ver el amor platónico con Platón? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Seguramente usted en alguna etapa de su vida sintió un enamoramiento por alguien muy especial, ¿no? Por ejemplo, un cantante o una actriz, un actor, incluso hasta su vecino o su vecina, por ejemplo. O alguien que para usted parecía inalcanzable, pero que tenía todas las cualidades, ¿no? De un ser ideal para usted, pero por la misma manera de estar lejos de usted, pues era algo que no se podía concretar. Yo les voy a hacer una confesión. Yo estuve enamorada desde los 10 años, a que no adivina de quién, de Indiana Jones. Él fue mi amor platónico. Me encantaba este arqueólogo que viajaba por el mundo descubriendo misterios y aparte ayudando a gente, ¿no? Más allá de la chica en turno, pero él, toda esa aventura, todo eso a mí me atraía, ¿no? Entonces yo lo veía a él como un ideal. Entonces Indiana Jones fue mi amor platónico. Ahora, la expresión amor platónico sí viene precisamente de la filosofía de Platón. En un origen, el concepto era que era un amor espiritual más allá de lo físico. Platón, él plantea en su obra Los Diálogos. Esta es una obra de estilo narrativo y la más importante se llamaba El Banquete. En esta obra, escrita a manera de diálogos,
él pone 6 personajes, son 6 sabios que van a discutir acerca del amor. Y lo que plantea Platón es que todos amamos el bien, todos queremos que las cosas buenas nos duren para siempre, que podamos disfrutarlas siempre y que siempre estemos en ese estado de ánimo, pero nuestra condición de simples mortales pues nos los impide. Entonces, lo que él dice es que hay que acceder a este amor impulsando al espíritu, al alma, a llegar a ese estado como de plenitud, de un amor que lo abarque todo. Pero para llegar ahí, primero hay que empezar por el amor a la belleza física, después por el amor a la belleza de la conducta, luego a la belleza de los conocimientos y más adelante por fin llegar, ¿no? Es como son niveles, llegar al último nivel, el primero que sería el del amor de la belleza universal. Pero bueno, esto es lo que él planteaba. Sin embargo, él no fue el que acuñó esta misma frase o expresión de amor platónico. Esto fue siglos después, en el Renacimiento, específicamente en el siglo XV. Para este tiempo, los filósofos renacentistas retoman las enseñanzas de los filósofos griegos. Y en específico hay un filósofo que es Marsilio Ficino, que él es quien acuña esta expresión de amor platónico para referirse a un amor que está más encaminado hacia exaltar la inteligencia y la belleza del carácter de la persona en vez de sus atributos físicos. Después, en los años siguientes, el amor se idealizó, ¿sí? El amor pasó a alejarse totalmente de la realidad. De hecho, se separó, por ejemplo, la sensualidad, se separó totalmente de este amor, ¿no? O cualquier tipo de manifestación que pudiera quitarle como esta inocencia o la pureza al amor, ¿no? A este amor así más, que tenía que ver más con lo espiritual. Y bueno, de ahí pasó esta idealización de este amor, pasó hacia el mundo de las ideas. De ahí es que viene esto de ideal, ¿no? Del amor ideal, en donde supuestamente la pareja o el ser llegaba a un mundo en donde podía permanecer en contemplación, ¿no? De la belleza indefinidamente. Entonces después, bueno, pasaron los siglos y esta idea de Platón acerca del amor, pues se fue olvidando hasta que llegó a nuestros días, a como ahora la conocemos, ¿no? Que es un amor, una admiración por alguien, pero que está muy lejano y entonces pues no se puede concretar. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Y déjame decirle que esta idea para platicar sobre esto, el amor platónico, se nos ocurrió porque un televidente, César León, nos lo preguntó, ¿verdad? Ah, sí, muchos saludos a César, Así León. Muchas gracias, sí. Y a todos les agradecemos mucho cuando nos hacen sugerencias, nos hacen preguntas, porque eso nos da material, ¿verdad? Así material es. para dar salida a la curiosidad, no solo de nosotros, sino también de ustedes. Bueno, pues llegó la hora vamos a ver, primero, ¿qué te parece si empezamos viendo participantes, luego vemos respuestas okay, y luego vemos bien. quién se sacó el libro? ¿Te parece? Sí, muchísimas gracias. Nos han llamado bastantes personas. Miren, Anabel Rodríguez, Irma Rangel, Ramiro Villarreal, Adriana Cepeda. Muy bien, nos han dado muchas palabras bisílabas y también han contestado a la frase de Arturo. No es frase, es refrán. Refrán. No le entiendo qué dice aquí, Celonia, creo. Gloria Hernández Gloria, Castillo. Perdón, no le entendí. Rosendo Treviño, Arturo Cruz González, mira tu tocayo, Antonio Castillo Rodríguez, Javier Martínez, Crescencio Serna, Raimundo Salinas, José Luis, Olmos García, me parece. Sí, también por WhatsApp le agradecemos a Serena Luna, a Raquelina Escobedo, a Naomi Abigail Betancourt, José Almaguer, a América Garnica, Eduardo Ordaz, María Luisa Perales, Andrea Guerrero Calderón, también bueno, aquí Armando, pero no nos puso apellido, pónganos sus nombres completos para poder mencionarlos, Rosa Elena Hinojosa,
Liud Ríos, también le damos las gracias, Manuel César Valerio, Víctor Hugo Martínez y María Teresa Vidales. Entre responder bien, sus felicitaciones, las agradecemos mucho. Y también del refrán, pues sí, como muchos de ustedes lo adivinaron, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. crustáceo que pernocta entregado a los brazos de Morfeo es arrastrado por las cristalinas aguas del riachuelo. Me encanta. Bueno, vamos a ver las Sí. respuestas del juego Así de palabras. Al menos unas. Tiene varias. Miren, ahí podríamos, entre otras, ver palabras como ploma, paso, toma, caso, capa, Roma, paro, ropa, cabe, loca, caro, beso, sopa, toro, pala, cama, malo, veto, toca, pato, rato, mato, mapa y raro, entre otras. Entre otras. Ustedes hallaron muchas Así otras. es. Qué padre está este juego porque nos da oportunidad de buscar cosas que ni siquiera nosotros aquí habíamos visto. A ver, bueno, ya traté de revolver muy bien esto. A ver, Artur, dinos Ok. quién se lleva. Este libro se lo va a llevar Irma Rangel. de Ay, San Nicolás. felicidades, Irma. Uy, te Irma, va a encantar. Te va a Bueno, yo encantar el creo, te libro va a de encantar el libro. cartero de Neruda. Está buenísimo. Pues ya nada Pues más ya rápido nos los, vamos, sí, gracias a Susi Sosa por el tinte y el corte de pelo, a Uma García y a los cosméticos de Camerino. Soy Mariana García Luna, nos vemos el próximo martes. Gracias. Yo también me despido, su amigo Arturo Ortega Morán, que los espera el próximo martes. Usted ponga la mesa que nosotros vamos a poner las palabras.